José Sibroco, vamos a conocer un poquito más de Alperovich, de José Alperovich. Estaba más o menos repasando un poco su historia, ¿no? Que fue contador, que empezó en la Unión Cívica Radical, pero quiero que él nos cuente, después vamos a hablar con Mauro Gundín, que está en la casa donde vive hoy Alperovich. Pero el periodista tucumano se llama José Sibroco y nos va a hablar de Alperovich. Sibroco, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Bueno, si le pregunta a alguien que no conoce y no sabe nada de la vida del Perovich, brevemente, ¿cómo le explica quién es? ¿Quién fue? Podemos describirlo como un camaleón Ajá. que en un momento de la vida política de Tucumán acaparó todo el poder de la provincia. Siendo gobernador manejaba los tres poderes del Estado porque se ocupó de colonizar el poder judicial, manejaba la legislatura como una escribanía y además como gobernador manejaba el poder ejecutivo. Si me decís, bueno, ¿por qué te hablo de camaleón? Bueno, tiene que ver con la parte de lo que dijiste en la introducción, que él, su primer cargo público que tuvo fue legislador provincial por la Unión Cívica Radical. Él militaba en una corriente interna que se llamaba el Ateneo de la Libertad, y después en el año 99, recordemos que a nivel nacional, de la Rúa ganaba Claro. las elecciones a Duhalde, si no me equivoco, la memoria no me falla, y Julio Miranda ganaba la gobernación en la provincia de Tucumán. Entonces lo convocó al Alperovich como ministro de Economía de un gobierno peronista, porque entendía que de esa manera iba a tener una buena llegada al gobierno de la Rúa, al gobierno nacional, cosa que no sucedió claramente también. Claro, claro. Y Él bueno, y era después hizo, radical y se escapa casi del radicalismo cuando pasa lo de la Rúa y lo invitan a, se bueno, Miranda, el gobernador lo invita a lo que sería el peronismo en todo formar caso, ¿no? parte de su gabinete. Claro. Exactamente, lo incorpora al gabinete de un gobierno peronista. Después se hace senador por el peronismo 2 años más tarde, en el año 2000, 2001, cuando en el grito ese de que se vayan todos, Alperovich resultó electo senador por la provincia de Tucumán, y después en el año 23 fue electo gobernador hasta el año 2015. Claro, además gana por amplia mayoría y eso lo hace más fuerte, más poderoso en el gobierno de Néstor, ¿no? Sí, a pesar de que no había empezado bien con Néstor Kirchner en el inicio, porque el primer 9 de julio que llega Kirchner a Tucumán como presidente de la nación, hubo un escándalo en la Plaza Independencia, y en vez de ser una fiesta popular como debería ser la fiesta del acto por el aniversario de la Declaración de la Independencia, terminaron haciendo una reunión dentro del Salón Blanco de la Casa de Gobierno, algo minúsculo, que eso le costó al Proch después remontar la buena relación, que sí lo consiguió años más tarde. Sí. No, no se podía reelegir al gobernador en un momento, ¿no? Ellos cambiaron la constitución, ¿fue él durante su gobierno el que la modificó? Sí, en el año 2006 se hizo la reforma de la Constitución en Tucumán, que Alperovich incluyó una trampita, Claro. porque hubo una cláusula transitoria en esa constitución donde decía que a los fines de la reelección no se iba a tener en cuenta ese mandato actual. Es decir, que Alperovich fue el único, va a ser la única persona, hasta que se modifique la constitución por lo menos, de que va a poner, que tuvo la posibilidad de tener 3 mandatos consecutivos. De hecho, Mansur, su sucesor, tuvo 2 mandatos y tuvo que dejar el poder. ¿Gonza? Sí, ¿cómo andás, José? Aquí Gonzalo Prado te saluda. Releyendo el libro que escribieron tanto vos como Nico Balinotti, me pongo a pensar, ¿por qué una persona que tuvo tanto poder como José Alperovich se expone a un casamiento con el impacto que puede llegar a tener en su condena, ¿no? En las condiciones de su prisión domiciliaria? Porque los magistrados muchas veces terminan fallando por la presión mediática. Y la verdad que con todos estos antecedentes que hay, digamos, la condena por violación, el poder económico y político en la provincia de Tucumán, su cercanía con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, al punto tal de que su exmujer estaba en la línea de sucesión, digo, no se entiende que se quiera casar.
Eh, la verdad que es medio inexplicable. Lo que sí te tengo que decir, que esto lo hemos tratado anoche en el programa El Avispero que participo, Alperovich inició el juicio de divorcio el 9 de septiembre de este año y el 17 de octubre, o sea, en un divorcio prácticamente express, salió la sentencia de su divorcio, con lo cual Alperovich está legalmente habilitado para casarse nuevamente. El por qué lo hace, y yo creo que tiene que ver con que todavía cree que mantiene el grado de impunidad que logró tener en Tucumán durante tanto tiempo. De hecho, acá en Tucumán no nos sorprende que Alperovich haya sido condenado en Buenos Aires por el juez Ramos Padilla, porque si la causa finalmente se tramitaba en Tucumán, como pretendía la familia Alperovich, estoy seguro de que la causa iba a quedar impune y esto iba a seguir igual, básicamente. Pero, Así que José, para los tucumanos, la sentencia, aunque se haya tramitado el juicio en Buenos Aires, ha sido un cierto grado de tranquilidad y sobre todo para la denunciante, porque imagínate lo que es sufrir el delito de la violación en reiteradas oportunidades y después de hacer una denuncia con lo que sabemos que le cuesta a una persona víctima de violación poder expresarse, poder hacer la denuncia y si la causa terminaba en Tucumán, seguramente iba a quedar impune por lo que te decía al principio, que Alperovich como gobernador ha colonizado el Poder Judicial. Hoy el ministro público fiscal, el jefe de todos los fiscales, ha sido 11 años ministro de Gobierno y Justicia durante la gestión de Alperovich. ya, Entonces era José prácticamente Alperovich, entonces, imposible. pero José, entonces Alperovich todavía no es consciente de su situación actual, digo, ¿no le cayó la ficha de que no tiene el poder político que supo ostentar hace un par de años? Yo creo que no, y tiene que, a ver, la información que había en torno al casamiento es que se iba a hacer una celebración en Puerto Madero, en el complejo Zen City, donde cumple arresto domiciliario por esa violación. Al principio se hablaban de 30 invitados, luego de que habían bajado a algunos invitados, y ahora parece que se suspendió la celebración como tal, que va a ser Sí, algo solo la ceremonia. reducido, Sí. va a ser algo reducido nada más y que tiene que ver, creo, con el antecedente de Cristina Kirchner, que cuando Cristina reunió a 9 economistas, la justicia puso el ojo ahí y a partir de ese momento le prohibió recibir a tanta cantidad de gente en el mismo momento y la circunscribió a solamente 3 personas por turno, te diría. Me parece que la cuestión de Alperovich de prácticamente cancelar el festejo viene por ese lado. Carlos. José, ¿cómo te va? Carlos Burgueño. Te pregunto por la ex esposa de Alperovich, Beatriz Rogés de Alperovich, porque en su momento era una mujer en el Senado muy poderosa, mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, y la persona con la que todos los gobernadores tenían que ir a negociar para que se incluyeran obra pública, por ejemplo, dentro del presupuesto. ¿Qué es de la vida hoy de esa mujer? Y bueno, hoy está legalmente divorciada, se ocupa de las empresas que eran del grupo familiar. A ver, no perdamos de vista de que el principal socio de Alperovich en las empresas que tiene es el cuñado, o el ex cuñado ahora, Rubén Ricardo Rosqués, que es hermano de Beatriz. Él es el que sigue manejando las empresas, porque recordemos que Alperovich está preso, con prisión domiciliaria. No hay mucha información, mantiene un súper perfil bajo desde que estalló el escándalo este. Si bien al principio del juicio lo defendía Alperovich, diciendo, no negando la relación extramatrimonial con su sobrina, con su asesora, pero ella lo vinculaba como un tema de infidelidad, no de violación, no al delito. Pero a partir de ese momento sí podemos decir que Beatriz Rosqués mantiene un súper perfil bajo, los 4 hijos también. La última información que tenía yo era de que los hijos habían viajado la semana pasada a Buenos Aires para tratar de convencerlo al padre de que suspendiera la boda. Hoy, digamos, te diría que la información está bastante rara y estoy tratando de chequearla minuto a minuto todo lo que
está Ahora- pasando en torno al caso de Ahora, Alperovich. José, con respecto Sí. a la fortuna de Alperovich, ¿es una fortuna justificable? No sé si justificable o no justificable, lo que sí te puedo decir es incalculable, porque entre propiedades, campos, concesionarias, Alperovich, sí, lo que sí te puedo dar fe es que Alperovich, cuando fue gobernador, tomó varias medidas que en cierto modo favorecían a sus empresas. Por ejemplo, si yo, tucumano, compraba un auto en Buenos Aires, porque en Buenos Aires era más barato, cuando lo quería radicar en Tucumán, tenía que pagar un impuesto extra, total, con el objetivo de favorecer a su concesionaria, a sus empresas. Obviamente, indirectamente también favorecía a otras concesionarias, pero Pero cuando llega a la si era política, una medida que favorecía a su rubro, por ejemplo. cuando llega a la política, ¿era un hombre de dinero antes de llegar a la política o llega a la política y empieza a multiplicar su fortuna mientras era político? Cuando llega a la política, el que tenía o el dueño de la fortuna era su padre. Él tenía un buen pasar, claramente, pero el que había generado esa fortuna fue su padre. No tengo duda de que fue gobernador en 12 años, la multiplicó enormemente. Sí. Ahora, es verdad que en diciembre del 2013, en medio de la revuelta policial que dejó muertos, la primera medida de gobierno fue retirar los autos de la concesionaria para que no se los rompieran. Exactamente. En 2013, en diciembre, si no me equivoco, era cerca del 10 de diciembre, porque mientras en Tucumán sufríamos saqueos, porque había un paro de la policía que reclamaba mejoras salariales, la provincia estaba sitiada por la policía y se generaron una gran cantidad de saqueos en distintos puntos de la provincia, y Alperovich mandó a sacar los autos de la concesionaria y los habían guardado en la cancha de Atlético. Mira vos, qué bárbaro. Si hiciéramos una encuesta mañana en Tucumán de imagen positiva de Alperovich, ¿cuánto le daría? ¿Qué cree usted? No, yo creo que hoy está recontra devaluado. Y de hecho, mira, te voy a poner un ejemplo. En el 2019, Alperovich intentó volver al poder en la provincia de Tucumán y terminó cuarto en esa elección. Ganó Mansur la reelección en ese momento. Segunda salió Silvia Elías de Pérez, tercero Ricardo Bussi, y en cuarto lugar recién apareció Alperovich. O sea, muy lejos del poder que había ostentado 4 años antes. José, gracias por explicarnos un poquito la vida de José Alperovich. Un abrazo grande a disposición y un beso grande para Paula, que siempre escribe. Gracias, se la vamos a mandar para allá, nosotros no lo aguantamos más acá. No, por favor. No, queremos a la Gracias. Produ. Gracias, José Sbrocco.